Hace unos videos atrás narré la historia de la sierpe de 8 cabezas, el relato o Setsuwa que cuenta la historia de Amaterasu, la diosa del sol, en conjunto con su hermano Susano, el dios de las tormentas. Y prometí que iba a haber un nuevo video relacionado con ese tema, donde yo iba a explorar una reflexión muy personal en torno a esta leyenda, y eso es precisamente lo que quiero hacer ahora. Y me llama mucho la atención porque el sol está justito aquí dándome con toda su fuerza. Se me olvidó cerrar la mitad de la cortina, así que el sol me está dando con todo, pero lo veo como una muy buena señal. Quiero creer que Amaterasu, la diosa del sol, me está iluminando en este momento, así que lo voy a dejar así por ahora. Si no has leído la historia o si no la conoces, yo te invito a que vayas al video donde narro la historia, ¿no es cierto? Hago la lectura de La sierpe de 8 cabezas para que puedas tener la base de en qué consiste este relato, ¿no? Sin embargo, aquí lo voy a contar de todas maneras para que entremos en contexto. Y voy a partir no con Amaterasu, sino más bien con lo que viene antes de ella, con la que la precede, que es la historia de Izanagi e Izanami. Verás, según la cultura japonesa o la mitología japonesa, luego de la creación del mundo descendieron unas 7 generaciones de dioses que dieron forma al archipiélago japonés, y los principales o últimos de ellos fueron Izanami e Izanagi, una pareja de hermanos esposos, que sí, la mitología japonesa tiene un poco de incesto, hay que decirlo, que fueron los que dieron forma al archipiélago japonés. Durante un tiempo, Izanami e Izanagi tuvieron varios hijos, pero eventualmente Izanami, la diosa, falleció y fue a parar al inframundo, ¿no? Y en esta parte de su historia, ellos viven algo muy similar a lo que viven Orfeo y Eurídice en la cultura griega, donde Orfeo va a rescatar a Eurídice, ¿no es cierto? Y finalmente no logra rescatarla porque mira antes de tiempo. En la cultura japonesa, en la mitología japonesa, pasa algo similar. Izanagi va al inframundo a rescatar a Izanami, sin embargo, falla en una parte de esta condición que tenía para salvarla y finalmente no lo logra. Izanami queda en el inframundo e Izanami debe volver. Luego de este fracaso, Izanagi hace una suerte de baño o limpieza, ¿no? Una suerte de tradición o acto para limpiarse de lo que había ocurrido, y tras esa limpieza, ese ritual de limpieza, nacen sus primeros hijos sin Izanami, hijos nacidos únicamente de él. De la nariz sale Susano, del ojo derecho sale Tsukuyomi y del ojo izquierdo sale Amaterasu, sus 3 hijos, de los cuales el mismo Izanagi reconoce que Amaterasu es la más brillante de los 3. A cada uno de ellos le asigna algún lugar o rol que gobernar en la tierra. A Susano le da los mares y las tormentas. A Tsukuyomi le da la luna y a Amaterasu le da el sol. Y ahí queda, ¿no es cierto?, esta suerte de oposición y complemento también entre la luna y el sol, entre Tsukuyomi, que era el dios de la luna, y Amaterasu, que fue la diosa del sol. Mientras que Susano se convirtió en el emperador de los mares y de las tormentas. Algo que, como vimos en La sierpe de 8 cabezas, a él le va a molestar muchísimo porque siente que es menor o que es mucho menos favorecedor que el regalo del sol que tiene su hermana Amaterasu. Como opuestos complementarios, Amaterasu y Tsukuyomi se casaron siendo hermanos también, y ambos complementaron el ciclo del día y la noche, ¿no? El sol y la luna. Sin embargo, y a diferencia de lo que decía la versión que yo les leí sobre La sierpe de 8 cabezas, Tsukuyomi, según algunas versiones, no habría sido un esposo tan noble, también habría hecho bastantes maldades que finalmente hicieron que Amaterasu se divorciara de él y se quedara por su propia cuenta en su propio reino. Sin embargo, la historia de Amaterasu no terminaba ahí, porque él tenía otro hermano, Susano, un hermano muy despechado por
lo que le tocó gobernar en la vida, con una tremenda envidia hacia ella y que comenzó también a hacerle muchísimo mal. Tanto mal que destrozó los campos de arroz de Amaterasu e incluso mató a alguna de sus doncellas tejedoras. Muy asustada y muy frustrada con su vida y con su destino, Amaterasu decide encerrarse en una cueva para jamás volver a salir. Y como Amaterasu representa el sol, ¿qué creen que ocurrió? Que se acabó la luz del mundo, por supuesto. El mundo entró en tinieblas porque el sol se escondió. Ante esto, por supuesto, el pueblo estaba muy urgido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nosotros en un mundo en tinieblas?, preguntaban los otros dioses. Y fue así que idearon un plan: entretener a Amaterasu, llamar su atención para que quisiera salir. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se pusieron atrás de la cueva donde se había encerrado Amaterasu, hicieron una gran fiesta, ¿no es cierto?, risas, bailes, y la tentaron con algo muy particular: la existencia de una mujer hermosa, más hermosa incluso que la propia Amaterasu. Como Amaterasu era una mujer también muy curiosa, no pudo evitar caer a la tentación de satisfacer esta curiosidad y ver quién era esta mujer tan hermosa que pretendía robarle su trono de la belleza. Y así, movida por esta curiosidad y por el ruido de las fiestas y el bailoteo que tenían estos dioses afuera, abrió un poquito la entrada de la cueva y salió a mirar. Y se maravilló al ver en un espejo al rostro hermoso que le presentaban los dioses. Lo que Amaterasu no sabía era que ese rostro hermoso no era otro que el de ella misma, solo que ella no sabía que estaba viendo su propio reflejo. En medio de este pasmo y de esta sorpresa de Amaterasu, los dioses cierran la cueva para que nunca más pudiese Amaterasu volver a encerrarse, y finalmente la diosa vuelve a su reino, vuelve a su imperio y vuelve a iluminar el mundo, y el mundo recupera su luz. Pero como condición, Susano debe ser castigado, y así fue. Y como vimos en la sierpe de 8 cabezas, es condenado fuera del imperio de Amaterasu y vuelve a la tierra, donde encuentra a humanos a los que ayuda, se convierte en un héroe, encuentra una espada sagrada que va a ser uno de los 3 grandes tesoros de la mitología japonesa, y finalmente habita en este nuevo mundo de una manera un poco más apacible, y luego finalmente hace una ofrenda a su hermana también con esta espada. Cada uno de estos 3 dioses, Amaterasu, Tsukuyomi y Susano, tiene cada uno 3 tesoros. Para Susano es la espada que él encontró matando a esta serpiente de 8 cabezas, que se dice era una espada llena de piedras preciosas. Para Tsukuyomi era una joya muy bonita, que representaba también la luz o la luminosidad de la luna. Y para Amaterasu fue el espejo, un espejo muy particular que tuvo en esta historia la facultad de hacer ver a Amaterasu su propia belleza. Como comenté en el video anterior, el espejo va a ser muy importante no solo en esta historia sino en otras más, pero vamos a quedarnos con esta por el momento. Y yo quisiera destacar estos objetos porque al menos 2 de ellos, el espejo de Amaterasu y la espada de Susano, son grandes referentes de la cultura tradicional japonesa. Tanto así que han aparecido en varias series de anime y de manga también. De alguna manera, estos objetos que representan a Amaterasu y a Susano respectivamente, también reflejan o representan al sol y a la luna respectivamente. Y al hacerlo, también reflejan los complementos del mundo, la luz y la oscuridad, el yang y el yin, lo masculino y lo femenino. Y aquí es donde quiero precisamente detenerme un poquitito. Y finalmente representan la oposición complementaria de todos los opuestos, ¿no? Una suerte de yin-yang. Eso es lo que representan el espejo y la espada, y es lo que representan también Amaterasu y Susano o Tsukuyomi, según como quieras verlos, ¿no? Es el femenino y el masculino opuestos juntándose.
Y me llama la atención, y esto lo mencioné en un video del año pasado también, que representa lo que yo veo, entiendo como las dos partes de Japón. Hay un libro muy famoso, quizá un poco ya obsoleto en su contenido, pero que fue muy conocido en su momento, que fue El crisantemo y la espada. Y este libro lo que hace en parte es justamente narrar o contar o destacar elementos de la cultura japonesa en los cuales se encuentran, por un lado, un aspecto muy femenino, podríamos decir, con la naturaleza, con la poesía, con las flores de cerezo, con ese aspecto tan pasivo de la cultura japonesa que solo quiere apreciar la vida tal cual es. Y por otro lado está la espada, que representa el lado más viril de Japón, ese lado de los guerreros, los samuráis, el bushido, el código de los guerreros, ¿no es cierto? Que sigue siendo un código que se aplica, incluso se dice, en el mundo empresarial hoy en día. De alguna manera, esta espada y este crisantemo representan, según yo lo veo, los dos lados de Japón. Un lado un poco más femenino, hablando en términos abstractos o conceptuales o simbólicos, y uno más masculino, lo sutil, ¿no es cierto?, o lo bello y lo más viril. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablarte, y de aquí viene mi reflexión. Amaterasu es la diosa del sol. Sin embargo, en las culturas más occidentales y en el lenguaje más esotérico y espiritual, el sol y la luna son tremendamente importantes y tienen este mismo valor. Son el yin-yang, son el masculino y el femenino, las fuerzas complementarias, opuestas pero absolutamente necesarias para desarrollar todo en la vida. Todos tenemos estas dos partes. Tendemos a estar un poquito más desequilibrados hacia uno u otro lado, eso es verdad, pero todos tenemos y debemos desarrollar y equilibrar nuestros lados yin y yang. Y me llama muchísimo la atención que la mitología japonesa esté principalmente reflejada por esta unión de el sol y la luna, y de lo femenino y lo masculino. Lo curioso de esto es que la figura del sol, que tiende a ser masculina, está representado por una mujer. Y eso me llama muchísimo la atención y me parece muy, muy interesante. Quizás en la mayoría de las culturas o mitologías, sobre todo las occidentales, el dios del sol hubiese sido un hombre, como lo es en la mitología griega, por ejemplo, ¿no? Apolo con toda su fuerza y su carroza, ¿no es cierto? Sin embargo, la cultura japonesa se atribuye la deidad del sol, que es una deidad en aspectos más teóricos o conceptuales, ¿no es cierto?, muy masculina. Es una energía de fuerza, de calor, de acción, muy asociada a la acción sobre todo y a la fuerza de voluntad, al querer hacer. El sol, en términos esotéricos y espirituales, representa nuestro centro, es lo que nosotros somos. Cuando a ti te preguntan, por ejemplo, qué signo eres, en realidad en tu carta astral tienes planetas en todos los signos. Cuando te preguntan qué signo eres, ¿no?, que es el signo del día o la fecha del mes en que naciste, es tu signo solar. Es decir, en qué signo estaba el sol al momento en que naciste. Y el signo solar es muy importante porque representa la esencia de cada uno de nosotros. Es quienes somos en nuestra mejor versión, en nuestra versión más elevada. Es el alma, es la esencia, es el núcleo, es el centro también, ¿no es cierto? Refleja el sol. Está aquí en los chakras, un poco abajo del corazón, que es donde está el plexo solar, es la voluntad, ¿no es cierto? Es lo que nos mueve, es nuestra energía, nuestro motor. Por lo tanto, hay mucho de acción y mucho de energía yang o negativa o masculina, dentro de la simbología del sol, generalmente asociada a hombres o a figuras que son más masculinas. Sin embargo, la cultura japonesa le atribuye la imagen del sol a una mujer. Y me llama mucho la atención porque Amaterasu, independientemente de las distintas versiones que puedan haber de su historia, es una figura cuya acción en la historia es mucho más pasiva. Si ustedes recuerdan en la lectura que hice en el video anterior, Amaterasu no luchó, Amaterasu no se vengó, no fue violenta, no fue una criatura que actuara de la manera en que uno esperaría que actuara una figura solar, ¿no es cierto?, que es con poder, con mucho
con mucha agresividad o con mucha voluntad. Por el contrario, Amaterasu se escondió. Y eso es tremendamente llamativo. Es el sol escondiéndose. ¿Cuándo se ha visto eso? Cuando el sol es la figura de la expansión, del brillo, es lo que se ve, es lo que nos rodea a todos. Es una figura de mucho poder. Y sin embargo, esta figura japonesa del sol es una figura que escoge esconderse. Por supuesto, vemos la consecuencia negativa de esto, porque el poder y la influencia del sol no se pueden tapar con un dedo. Y esto es lo que me gusta y me interesa tanto de esta historia. Amaterasu no luchó por brillar, no forzó su poder, no le dijo al mundo, no le gritó al mundo yo soy el sol. No se impuso por la fuerza. Fue el mismo mundo quien la escogió y tuvo que escogerla porque no había otra opción, porque ella era el sol. Amaterasu se escondió y dijo, bueno, me voy de aquí si esa es la situación en la que estamos. Si hay una figura, ¿no es cierto?, tan violenta que atenta contra mí, entonces yo me voy. Pero no hay forma de esconder el sol y no hay forma de prescindir del sol. Y es por eso que fue su mismo pueblo y fueron los mismos dioses quienes la sacaron, porque a ella la reconocieron. Los dioses no fueron a buscar a Tsukuyomi ni a Susanoo, fueron a buscar a Amaterasu, aun cuando ella decidió esconderse, porque tal es el poder del sol. Es algo que no se puede esconder, que no se puede tapar. Y eso me parece increíblemente valioso en esta versión absolutamente nueva del sol. Amaterasu es una figura que podría relacionarse más con la luna, por ejemplo, que tuvo una actitud incluso más propensa a relacionarse con lo que nosotros en este lado del mundo entendemos como la luna, alguien que se esconde, alguien que actúa con más pasividad que con agresividad. Y sin embargo, su poder solar, su poder del sol, se manifiesta no por la fuerza, sino por el solo hecho de reconocerla como el sol. Y eso deriva para mí en otra reflexión, ya saliendo un poco más de arquetipos o estereotipos, y es la importancia del ser. Hay un momento muy importante en esta historia que es cuando Amaterasu ve su rostro en el espejo. Y es muy valioso porque Amaterasu cree que está viendo a alguien más, a otra mujer tanto o más bella que ella. Pero no existe tal mujer, es ella. Es ella y los demás dioses lo saben y se lo muestran en el espejo. Jamás queda del todo claro si Amaterasu realmente llega a ser consciente de que ese rostro hermoso era ella. Se entiende que sí porque finalmente comprende que la han sacado con astucia, pero lo valioso de todo esto es que ella vio belleza en ese espejo. Por lo tanto, de alguna manera, aunque simbólica, ella vio y reconoció su propia belleza, y al hacerlo también vio su propio valor. Amaterasu no es una figura que se imponga por la fuerza, no es una figura que diga yo soy la reina o yo soy la emperatriz y me impongo. El propio mundo la reconoce porque ella es el sol. Y con esto quiero dejar una enseñanza muy valiosa. Cada uno de nosotros es el sol, cada uno de nosotros tiene un sol dentro de nosotros. Y a veces, producto del mundo externo, de otras personas, perdemos esa fuerza, dejamos que nuestro sol se apague o nos queremos esconder como se escondió Amaterasu. Y esta historia nos dice, no se escondan, no hagan eso, no dejen que nadie más les haga creer que tiene un poder superior al de ustedes, porque cada uno de ustedes es el sol. Y yo quiero invitarlos a tomar esta mitología, que es simplemente la mitología japonesa, como una forma de enseñanza o de lección valiosa para todos nosotros, a que nos veamos a nosotros mismos, a que nos reconozcamos, a que nos miremos en ese espejo y reconozcamos nuestra propia belleza, nuestro propio valor y recordemos que somos el sol, que nadie jamás va a ser el sol para nosotros mismos. Y así como Amaterasu salió porque su brillo es único, porque brilla por sí misma, porque no necesita demostrar al mundo, ni agredir, ni gritar a los cuatro vientos que ella es el sol, tú tampoco necesitas hacerlo. Simplemente brilla, sal adelante, mira tu propia belleza y sé la reina o el rey de tu propio reino. Vuelve a tu trono y vuelve a hacer brillar tu propio sol.
Me parece maravilloso que la mitología japonesa nos entregue una versión tan distinta, simbólicamente hablando, del sol. Pero más interesante aún me parece la forma en que nos revela el poder del sol. Porque esta historia mitológica no le quita poder al sol, lo expresa de una manera distinta. Y de hecho me parece tanto más valiosa y más acertada porque el sol no necesita decirle al mundo soy el sol, respétame. El sol simplemente brilla. Y Amaterasu no tuvo que hacer absolutamente nada porque el propio mundo la reconoció como tal. Y asimismo creo que pasa con todos nosotros. No necesitamos gritarle al mundo quiénes somos ni demostrar nada a nadie. Somos el sol, lo somos inherentemente queramos o no. Y solo necesitamos abrazar y reconocer ese poder dentro de nosotros. Y esa es la reflexión que tengo para el video de hoy. Sé que está un poquito confusa, es mitad mitología, mitad lectura, mitad interpretación y mitad, no sé, autoayuda o algo así. Pero me parecía absolutamente necesario hacer esta reflexión que al menos a mí me surgió de esta historia mitológica, posiblemente la más importante de la cultura japonesa. Como siempre, Japón no deja de sorprenderme, no deja de entregarme cosas nuevas, perspectivas nuevas, y esta me parece sin duda una de las más interesantes y más importantes. Si te llamó la atención esta historia, yo te invito a que la leas, la historia de Amaterasu, y que saques también tus propias conclusiones. A mí, como te dije, me parece muy interesante la lectura que hace la mitología japonesa acerca del sol, de cómo expresa el poder del sol, y también me parece un ejemplo maravilloso para entendernos a nosotros mismos. Creo que Amaterasu fue tan humana como podríamos esperarnos que lo fueran, o quizá no los dioses, aunque ya sabemos que muchos dioses en las mitologías suelen ser mucho más humanos incluso que nosotros mismos. Pero creo que este caso, el de Amaterasu, es uno particularmente humano y fundamental para entendernos a nosotros mismos, sobre todo en momentos un poco más oscuros o en que pareciera que el sol se ha ocultado para nosotros. En realidad nunca es así, porque nosotros mismos somos siempre el sol. Y si estás en algún momento difícil, yo quiero recordarte que tú eres el sol también. Y solo tienes que reconocerlo, abrazarlo, ser paciente y confiar en que tu luz va a volver sí o sí eventualmente si confías en ti mismo y en ti misma. Ese ha sido mi video de hoy, un poquito random, un poquito disperso, pero creo que muy valioso al menos en mi manera de verlo y en mi perspectiva. Quería entregarte este mensaje, espero que te haya gustado. Si quieres dejarme alguna impresión en los comentarios va a ser muy bienvenida. Y yo me despido por ahora y nos vemos luego en un próximo video. ¡Chao!